Hola a todos, y vamos a dedicar este vídeo a una obra de Domenico Theotokopoulos, más conocido como El Greco. El cuadro lleva por título El entierro del conde de Orgaz. El cuadro ocupa toda la pared de una capilla, desde la parte superior hasta casi el suelo. Son exactamente 4,80 m por 3,60 m, por lo que el espectador que vea la obra in situ se hallará delante de personajes de tamaño natural. Fue pintado en 1586 y se halla en la iglesia de Santo Tomé, en Toledo, España. Lo que aquí se representa es un milagro, que pudo haber tenido lugar en el año 1323, en esa misma iglesia, durante el entierro del conde de Orgaz, don Gonzalo Ruiz. Según se cuenta, durante el sepelio hicieron su aparición los santos San Esteban y San Agustín, y tal como vemos representado en el cuadro, tomaron los restos mortales de don Gonzalo y lo depositaron ellos mismos en la tumba. Gonzalo Ruiz había sido canciller de Castilla y señor de la villa de Orgaz, conocido sobre todo por las ayudas que daba a diferentes instituciones religiosas. Había cedido, entre otras cosas, a los agustinos un solar dentro de la muralla de Toledo para que construyeran un monasterio. Y además, con su donativo, reconstruía la iglesia de Santo Tomé, donde tiene lugar el milagro y donde actualmente siguen descansando los restos mortales de dicho señor. Según la leyenda, los santos incluso llegaron a hablar con los allí presentes y llegaron a decir que ellos estaban allí como una distinción ofrecida a don Gonzalo por haber servido a Dios y a sus santos. Al desaparecer dejaron tras de sí un aroma divino. A pesar de ser un hecho acaecido en el medievo, el Greco viste a sus personajes a la moda del siglo XVI. Vemos un grupo de hombres vestidos de negro, donde se puede reconocer a ciudadanos destacados de la ciudad de Toledo de la época del Greco. Los dos santos son representados vistiendo también a la moda y aparece sin aureolas para hacerlo más reales. A San Agustín, que está en el lado derecho y que era doctor de la iglesia, el Greco lo pinta como un anciano barbudo con tiara, y a San Esteban, el primer mártir cristiano, como un joven. Bajo su capa y a modo de un cuadro dentro de otro cuadro, el Greco representó la muerte de San Esteban, que fue mediante lapidación. San Esteban era además el patrono titular del monasterio agustino al que don Gonzalo diera su donativo para la construcción del mismo. Ninguno de los presentes parece asustarse por la aparición de estos dos santos. Es más, aparecen tranquilos. Vemos dos monjes que están a la izquierda del cuadro que están hablando entre sí. Y el resto de personajes pues se muestran serenos y señalan con sus manos el prodigio. Esta leyenda formaba parte del acervo cultural religioso de Toledo y se recordaba cada año en el día de San Esteban. En el cuadro también aparecen más figuras religiosas. Por ejemplo, vemos a la Virgen María. Tras ella vemos a San Pedro con las llaves. Más abajo nos encontramos con el rey David, que lleva su arpa, Moisés con sus tablas de la ley y Noé con el arca. También está San Juan Bautista arrodillado ante la Virgen. Y en lo más alto vemos a Cristo sentado en su trono. Ninguno quiso perderse el espectáculo del milagro. El alma de don Gonzalo Ruiz también está representado. Lo vemos representado en forma de figura infantil en el centro del cuadro, una figura translúcida transportada a lo alto por un ángel. También aparece un rey, exactamente Felipe II, que reinaba en aquella época. Aparece entre los santos, lleva una mano en el pecho y está rezando. Su reino era el mayor de todos los estados europeos, formando parte de los Países Bajos y Nápoles, con el sur de Italia además, y las colonias del centro y sur de América. Era un reino donde nunca se ponía el sol. A la derecha, así un poquito casi escondido en la esquina, vemos a un sacerdote que está leyendo. Este sacerdote es Andrés Núñez, que era el párroco de la iglesia por aquella fecha, y a él se le debe el encargo del cuadro. En 1584 solicitó y obtuvo por parte del Consejo Archiepiscopal autorización para encargarle el cuadro, encargo que recibió el Greco 2 años después.
El motivo de encargar este cuadro era, primero, honrar a la Virgen María y a los santos. En segundo lugar, defender las donaciones piadosas y el culto a las reliquias, porque según la Iglesia, las buenas acciones facilitaban el camino al reino de los cielos. ¿Y cómo se conseguía? Pues a través de las donaciones y el culto a las reliquias. Nos sorprende el gran formato del cuadro, pero tiene una explicación. Y es que por aquellos años los protestantes proponían eliminar de las iglesias todos los ornatos y hacer de la casa de Dios pues un lugar austero, carente de cualquier tipo de decoración. Todo lo contrario que los católicos, que preferían sus templos excesivamente decorados, sobre todo al gusto barroco. Entonces, una manera de protestar contra lo que proponían los protestantes era ¿cuál? Pues decorar las iglesias, pues a ser posible con la mayor decoración posible y con los cuadros más grandes, como ocurre en este caso. Sobre el Greco hay que decir que nació en Creta en 1541. Creta estaba sometida entonces al dominio veneciano. Marchó a Venecia y más tarde a Roma. Y se desconocen los motivos que lo trajeron a España, y tampoco se sabe en qué momento lo hizo. Se piensa que a lo mejor albergaba la esperanza de trabajar en el monasterio del Escorial, que en aquellos momentos se estaba construyendo y daba mucho trabajo, pintores, escultores, arquitectos. Y quizá también tenía la ilusión de trabajar para Felipe II. Sin embargo, acabaría viviendo y trabajando en Toledo, donde sería famoso por sus obras espirituales y religiosas. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Salud!